Nos encontramos con el doctor Pablo González Aguilar, que es integrante del Servicio de Pediatría del Hospital Privado de Comunidad, para hablar acerca un poquito de los riesgos que conlleva el verano y la diversión en esta época del año. Doctor, ¿qué es lo que sucede que pareciera ser que hay más accidentes en verano? Bueno, mencionaste la palabra accidentes y por ahí valdría la pena detenerse primero en la connotación que tiene ese término. Es un término que usa normalmente la gente, pero que también usamos los médicos. Y que en realidad accidente, si uno es estricto en la definición, implica un evento inesperado, no deseado, pero frente al cual hay pocas posibilidades de tomar acciones así preventivas, o sea, de evitarlo. Y en realidad la medicina que se ocupa de la prevención de lesiones externas o, digamos, entre comillas, accidentes, trata de separar lo que son accidentes prevenibles de lo que no lo son. Y los verdaderos accidentes serían los que no son prevenibles. Entonces, digamos, por ahí sería interesante, primero que nada, hacer esa diferenciación. O sea, todo aquello que pueda ser prevenible, en alguna medida, no debería, cuando ocurre una situación, no debería ser llamado accidente. Sería una lesión evitable, una cosa así, ¿no? ¿Qué sucede entonces cuando nosotros asociamos la palabra accidente a, por ejemplo, los cuatriciclos, que es algo que está tan de moda en este momento? Bueno, somos una ciudad turística que duplica o triplica su actividad en el verano en relación al invierno y quizá ahora también los fines de semana. Y en lo que se refiere a actividad recreativa, muchísimo más todavía. El verano y los deportes al aire libre y todo eso son prácticamente, digamos, una cosa lleva a la otra. Hay partidos en la costa donde el uso de cuatriciclos es aún mucho más intenso que aquí en Mar del Plata. Pero la lesión por cuatriciclos es una lesión, bueno, gravísima. En cuento a datos, se estima que entre 2 y 3 chicos y adolescentes se mueren por año en Argentina producto de el uso de este tipo de vehículos. Por supuesto que hay también otros tipos de lesiones externas que son muy graves. Eh, 2 o 3 son los que se mueren, los que quedan con secuelas graves por cada muerte se estima que son alrededor de 5 o 10 y lesiones más leves o secuelas más leves cerca de 20, o sea que el impacto de esto es verdaderamente muy alto. El tema de la muerte por lesiones, lo que llaman muerte violenta, por lesiones, injurias externas, se llaman, en Argentina es la principal causa de muerte en los varones entre 15 y 25 años. Entre todos los accidentes automovilísticos, de bicicleta, de moto, etcétera, y lesiones también, o sea, muerte por ahogamiento en ríos o mares, etcétera. En Argentina se mueren alrededor de 5.000 chicos por año. El cáncer, que es la segunda causa de muerte, son 400 a 500. Eso para tener un poco la idea. Mucho de esto tiene que ver con el uso del alcohol, muchísimo, y bueno, de otras sustancias, pero particularmente el alcohol, y por supuesto no es una cosa que solamente ocurra en este segmento, pero es la causa principal de muerte en Argentina y de muerte evitable, como decíamos antes. Lo de los cuatriciclos podría explicarse, digamos, por la fascinación que tienen estas maquinitas, que dan además una falsa sensación de estabilidad. Esas ruedas grandes que tienen, particularmente, digamos, los triciclos son peores que los cuatriciclos, pero ambos tienen una relación, digamos, entre el motor y la transmisión, etcétera, que produce una aceleración y una desaceleración y una posibilidad de doblar en curvas muy cerradas, que independientemente de que vuelquen o no vuelquen, expulsan a los chicos que los van manejando con muchísima facilidad por estos fenómenos, ¿no? Por lo que se llama el torque, que es esa posibilidad de aceleración casi inmediata. Y por otra parte se los asocia con una actividad de diversión, con poca supervisión de adultos,
falta de uso de cascos y de otros protectores, usados en terrenos que por ahí no están absolutamente asegurados como para el uso, entonces no solamente ellos se lesionan, sino que pueden atropellar otras personas que por ahí en médanos están tomando sol o cosas así. Como decíamos, para nosotros ha sido, para nuestro servicio, ha sido una preocupación por atender muchas veces, ser uno de los centros de referencia que atiende los chicos lesionados graves, y al punto de que hace unos años, como iniciativa del servicio y en trabajo conjunto con los legisladores de la ciudad, se pudo implementar una ordenanza que regula el uso de cuatriciclos, por lo menos en nuestro partido, cosa que no ocurre sistemáticamente en otros partidos de la costa, ¿no? Costeros. Teniendo en cuenta entonces esta reglamentación, ¿qué consideraciones básicas deberíamos tener los papás al momento de determinar si el chico puede o no puede conducir este tipo de vehículos? La primera cuestión tiene que ver con la edad. Como es un vehículo que no requiere ni siquiera de la destreza que se requiere para manejar una bicicleta, muchísimas veces son usados por chicos muy chiquitos. A veces solos, a veces acompañados de un hermano mayor, un primo, el padre, alguien de la familia. Sin duda es un vehículo absolutamente prohibido, digamos, para menores de 16 años. Por encima de esa edad, el uso con, decíamos antes, con el uso de casco y de otros protectores, limitando la velocidad y limitando los espacios, y con supervisión de los adultos, sin duda forma parte, digamos, de las medidas más importantes. Los estudios que investigan cuán efectivas son las campañas de prevención de este tipo de fenómenos muestran que lo que mejor funciona es la combinación de una ley muy dura, y en vialidad, en accidentes viales, las leyes tienen que ser duras y sin excepciones, asociado con campañas de prevención, con campañas de sensibilización. La gente tiene que tomar conciencia de que verdaderamente son vehículos muy peligrosos, mucho más peligrosos de lo que aparentan. La combinación de estas dos cosas, la ley con una campaña, en general es lo que produce mejores resultados. Hay investigaciones que ven qué impacto tuvo sobre la cantidad de accidentes meses o años después de una campaña intensiva en países que tienen leyes también muy duras, muy estrictas, y se ha demostrado que cae en la tasa de accidentes y de muertes por este tipo de lesión, ¿no? Una cosa que me parece importante, ya dicho, digamos, cuál es el riesgo, ya dicho cuál es la recomendación y ya dicho incluso cuál es la ley o la norma, es que tengamos en cuenta que esto no es un problema, es un problema que nos toca muy de cerca acá en el país, en la ciudad, nos toca en el país, pero es un problema que preocupa a todo, absolutamente a todo el mundo. Y que en general es bueno reconocer que cada uno de nosotros tiene una capacidad de cuidarse y de atender a ciertas normas, pero que esa capacidad de alguna forma es agotable. Lo interesante sería, primero, que tratemos de elegir cuáles son las cosas en las que vale la pena cuidarnos y cuáles por ahí no tanto. Porque cuando uno cuida, lo que está haciendo es una especie de enfoque y al mismo tiempo desenfoque de otras cosas. Y después ser conscientes que es un hábito que se cultiva día a día, digamos. No hay ninguna de estas normas que uno haya nacido ya apto para adherir a ellas. Son cosas que van sucediendo de alguna forma de a poco. Estamos en una ciudad, insisto, donde la recreación en verano es muy importante, y la idea no es instalar un miedo, un terror, pánico a estas cosas, sino ver de qué manera cada una de las situaciones en las que nos divertimos puede llevarse a cabo sin tanto riesgo asociado, sobre todo cuando está demostrado, ¿no? Diría que independientemente del tema de los cuatriciclos, la velocidad simplemente a la que conducimos todos los días podría bajar siempre unos 10 o 20 kilómetros y todo andaría mejor. Creo que si cada uno de los que manejamos fuera consciente de que en alguna esquina puede venir un adolescente de 16 años con los auriculares puestos, que puede ser nuestro hijo o nuestro sobrino o nuestro primo, quizá de solo pensar en eso conduciríamos a menos velocidad. Doctor, muchísimas gracias.
es un placer de nuevo hablar con ustedes. Gracias a ustedes.